En este capítulo describiré cada uno de los estados financieros de la empresa. Empezamos por el balance general. Este es un reporte de la situación financiera de la empresa en el periodo. Este estado financiero muestra las fuentes de los fondos utilizados para la operación, es decir, los pasivos, y los activos en los que se están usando. La base del balance general es la llamada ecuación contable, que nos dice que el activo es igual al pasivo más el capital. El activo se refiere a los bienes y derechos a favor de la empresa, el pasivo a las deudas y obligaciones con terceros y el capital a la aportación de los socios más reservas y resultados, incluyendo la utilidad del ejercicio. En este ejemplo sobre una empresa ficticia, mostramos el típico balance general. Observarán que en la parte superior del balance se presentan los activos y en la parte inferior los pasivos y el capital. Dependiendo de su grado de liquidez, el activo se clasifica como circulante si puede convertirse en efectivo en menos de un año y fijo si tomaría más de un año en convertirse en efectivo. De manera similar, en la sección de pasivos observarán que, dependiendo de su grado de exigibilidad, es decir, de acuerdo a su vencimiento, el pasivo se clasifica como circulante y fijo. Así, obligaciones exigibles en menos de un año forman parte del pasivo circulante y aquellas con vencimiento posterior a un año conforman el pasivo fijo. El capital contable incluye la aportación original de los socios más el acumulado de las utilidades retenidas del año en curso y de los años previos. El estado de pérdidas y ganancias es un estado financiero que resume las fuentes de ingresos y egresos, a la vez que calcula la diferencia entre ellos para determinar la utilidad neta del periodo o la pérdida si fuera el caso. El formato de este estado puede variar ligeramente de un país a otro o incluso de una empresa a otra, pero el cálculo básico es siempre el mismo. En esta lámina se presenta un típico estado de resultados. En primer lugar se registran los ingresos por ventas y los costos de ventas. La diferencia entre estos dos representa lo que se llama la utilidad bruta. A continuación se registran gastos de operación y costos financieros. Si a la utilidad bruta le restamos estos gastos de operación y costos financieros, obtenemos la utilidad de operación. Se suman otros ingresos si los hubiera y se obtiene la utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos se le restan los impuestos y con esto se obtiene finalmente la utilidad neta, que es el principal indicador del estado de resultados. El estado de utilidades retenidas es un reporte que detalla el balance de las utilidades retenidas. En este ejemplo de un estado de utilidades retenidas, observamos en primer lugar la utilidad por acción, que no es otra cosa más que la utilidad neta del período dividida entre el número de acciones en circulación. Enseguida observamos el promedio ponderado de acciones en circulación para el período y finalmente el cálculo de las utilidades retenidas. Este inicia con el balance del período anterior, al cual se le suma la utilidad neta del período que obtuvimos en el estado de resultados. Le restamos la recompra de acciones ordinarias, si la hubiere, y el neto es el balance al final del período. El estado de origen y aplicación de recursos, también llamado estado de flujos de efectivo,
es el resumen de las transacciones realizadas por la empresa en cada periodo, detallando el origen y el uso de los fondos. Como acabamos de ver, el foco del estado de resultados es determinar la utilidad resultante de las operaciones, pero ignora los resultados de otros dos importantes aspectos del negocio: las actividades de inversión y financiamiento. El estado de origen y aplicación de recursos detalla cómo la empresa genera y usa el efectivo considerando operaciones, inversiones y financiamiento. Así, en este ejemplo de estado de flujos de efectivo, observamos que el flujo de efectivo al final del periodo es el resultado de las aportaciones de flujos de efectivo de operaciones, flujos de efectivo de inversiones y flujos de efectivo de actividades de financiamiento. La suma algebraica de esos tres totales nos da el incremento neto de efectivo para el periodo. Explicaré en más detalle cada una de estas fuentes de flujos de efectivo. El flujo de efectivo de operaciones indica cuánto efectivo generan o usan las actividades de la empresa y da una idea de la salud de los ingresos. El flujo de efectivo de inversiones es el efectivo usado para comprar o recibido de la venta de acciones, activos, negocios y gastos de capital. Y finalmente, el flujo de efectivo de actividades de financiamiento es el efectivo recibido de o pagado a entidades tales como bancos o accionistas. Resumiendo lo dicho para cada uno de los estados financieros. A través de la ecuación contable, el balance indica, entre otras cosas, qué proporción de los recursos de la empresa se han financiado con deuda o con aportaciones de los accionistas. Así, con relación al balance previamente visto, al 31 de diciembre de 2015, el total de activos con el que cuenta la empresa es de 12.385. Esos activos han sido financiados con un total de 6.623 de pasivos y 5.762 de capital social. El estado de resultados sustrae gastos totales del ingreso neto para obtener la utilidad neta. Así, al 31 de diciembre de 2015, la empresa reportó ingresos netos por 37.267 pesos y gastos totales, incluyendo impuestos, por 35.307. La diferencia entre estas dos cantidades es la utilidad neta de 1.960. El estado de utilidades retenidas detalla el cambio en utilidades retenidas derivado del último ejercicio. Para su cálculo, partimos de las utilidades retenidas reportadas en el ejercicio anterior. Al 31 de diciembre de 2015, las utilidades netas fueron de 1.960. A esto añadimos las utilidades retenidas iniciales, es decir, las reportadas en el ejercicio anterior, de 654 pesos. Restamos compra y retiro de acciones por un monto de 1.000 pesos y obtenemos las utilidades retenidas finales de 1.614. Finalmente, el estado de origen y aplicación de recursos detalla el origen y destino del efectivo que resulta de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Para el 31 de diciembre de 2015, tuvimos un flujo de efectivo neto de actividades de operación de 3.365 pesos. A esto le sumamos el flujo de efectivo neto de actividades de inversión, que fue de menos 700 pesos.
Añadimos el flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento, menos 1.164 en este ejemplo, y finalmente le sumamos el efecto de variaciones en tipo de cambio, que fue de menos 15. Puesto que el efectivo inicial fue 910, añadimos esta cantidad y obtenemos finalmente el efectivo al 31 de diciembre de 2015 de 2.396. Cuando estos estados financieros se refieren a los resultados esperados de un nuevo proyecto, se les llama proforma y son el pronóstico de la salud financiera de la empresa que resulta del proyecto. De gran importancia en el análisis económico de un nuevo proyecto son los flujos de efectivo, que representan el pronóstico de la cantidad de dinero en efectivo que en realidad entrará o saldrá de la empresa como consecuencia del proyecto.